Bien, pues vamos a por los ejercicios de esta unidad 9 de herencia en la programación orientada a objetos, y lo que os tengo preparados es pues básicamente el mismo concepto que en el tema anterior. Los ejercicios es un solo ejercicio pero bastante desarrollado en el que tendremos que realizar pues bastantes cosas. Así que vamos a comenzar con la explicación. En este ejercicio vas a trabajar el concepto de herencia un poco más en profundidad, aprovechando para introducir un nuevo concepto muy importante que te facilitará mucho la vida. Hasta ahora sabemos que una clase heredada puede fácilmente extender algunas funcionalidades simplemente añadiendo nuevos métodos y atributos o sobreescribiendo los ya existentes, como en el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos una clase o una superclase, mejor dicho, vehículo, que tiene los atributos color y ruedas. Y luego tenemos una clase que hereda, que es coche, que heredará este color y estas ruedas, y a su vez implementará unos atributos de velocidad y cilindrada. ¿De acuerdo? La implementación vendría a ser más o menos esto, tal y como hasta ahora os lo he ido explicando. Tenemos el vehículo, el constructor, pasamos aquí el color, las ruedas, tenemos el método string y mostraríamos por pantalla pues el color y las ruedas de este coche, perdón, de este vehículo. Y luego tendríamos la clase coche que reimplementaría, o sea, volvería a ejecutar lo mismo de antes, pero además tendríamos la velocidad y la cilindrada y tendríamos que volver a implementar de nuevo también el método string con los nuevos campos, tal y como veis aquí. Crearemos un coche y aquí tendríamos coche azul, 4 km/h, bla bla bla, 1200 de cilindrada. Entonces, el inconveniente más evidente de ir sobreescribiendo es que tenemos que volver a escribir el código de la superclase y luego el específico de la subclase. Tengo que poner aquí subclase. Bueno, esto es evidente, dado que, como hemos visto, tendríamos que volver a definir lo de vehículo, pero modificándolo o sobreescribiéndolo por lo de coche. Y eso incluye otra vez tener que asignar el color, las ruedas, volver a mostrar las propiedades de vehículo y todo el rato ir añadiendo. Para evitarnos escribir código innecesario podemos utilizar un truco que consiste en llamar al método de la superclase y luego simplemente escribir el código de la clase. Y aquí es lo que os comentaba al principio de que este truco o este concepto os va a facilitar mucho la vida. Ahora vais a ver el por qué. Si lo hacemos de esta forma tendríamos el vehículo. Y luego implementaríamos el coche, heredando de vehículo, pero en lugar de tener que escribir de nuevo self color, self ruedas, vamos a llamar, con esta sintaxis, llamando de vehículo, la clase de la que estamos heredando, el método init de esta forma, pasándole self, color y ruedas, así. Y de esta forma vamos a ejecutar esta función, este constructor, dinámicamente. Y le estaremos pasando el color y las ruedas y se asignarán automáticamente el color y las ruedas y no tendremos que escribir aquí color, ruedas, etc. Es mucho más fácil. Luego únicamente tendríamos que escribir los que son específicos de la subclase, que son la velocidad y la cilindrada. Y lo mismo va para el método string. Si nos lo montamos de tal forma que podamos reutilizar la cadena base que estamos utilizando de vehículo, por ejemplo de esta forma, podemos llamar de vehículo el método string pasándole self y luego simplemente encadenando pues las nuevas propiedades que son los kilómetros por hora, la velocidad y la cilindrada. De esta forma nos ahorraríamos bastante código. Fijaros, nos ahorraríamos pues tener que pasarle los parámetros extras, ¿no? Claro, aquí a lo mejor no tiene mucho sentido, porque al final el código tampoco es que nos ahorremos tanto. Pero imaginaros en una cadena muy elaborada, muy larga, donde sí que nos podría servir si vamos anidando contenido al final. Bueno, la cuestión es que determinar constantemente la superclase puede ser fastidioso y por eso Python nos permite utilizar un acceso directo mucho más cómodo llamado super. De esta forma, es como si llamáramos a un método. Hacerlo de esta forma además nos permite llamar cómodamente los métodos o atributos de la superclase sin necesidad de especificar el self. Es decir, podemos hacer lo mismo que hemos hecho aquí, ahorrándonos el self a la hora de llamar, por ejemplo, el init y el string, que le tenemos que pasar self, y sin tener que darle el nombre de la clase heredada
simplemente de la siguiente forma. En lugar de la clase heredada, le pasamos super, de este super le pasamos el init, nos podemos ahorrar el self, simplemente le pasamos color y ruedas, y lo mismo abajo, de super, haciendo referencia al vehículo, la superclase, llamamos string y ya está. No hace falta que le pasemos el self. Y como veis es exactamente lo mismo, o sea, no cambia nada, pero lo hacemos más corto. Entonces aquí viene el ejercicio, todo esto era la introducción. Utilizando esta nueva técnica extiende la clase vehículo y realiza la siguiente implementación. Partimos de un vehículo, color y ruedas, el coche, que ya lo tenemos, y vamos a tener que crear una camioneta que heredará de coche y tendrá una carga en kilos. También tendremos una bicicleta que heredará de vehículo, que será tipo, puede ser urbana o deportiva, o lo que vosotros queráis, y una motocicleta que heredará de bicicleta, que también tendrá velocidad y cilindrada como tiene en el coche o la camioneta. Tenemos que crear esta jerarquía. Y luego experimentar, creando al menos un objeto de cada subclase y añadiéndolos a una lista llamada vehículos. Tendremos que realizar una función llamada catalogar, que reciba la lista de vehículos y los recorra mostrando el nombre de su clase y de sus atributos. Tendremos que modificar esta función catalogar para que reciba un argumento optativo ruedas, haciendo que muestre únicamente los que su número de ruedas concuerden con el valor del argumento. Si le decimos catalogar 2, tendrá que salir solo los vehículos que tienen 2 ruedas, o catalogar 4, los que tienen 4 ruedas. También debe mostrar un mensaje si han encontrado pues, el número de vehículos con tantas ruedas, ¿no? Únicamente si se envía el argumento ruedas y por la prueba con 0, 2 y 4 ruedas como valor. Recordatorio, puedes utilizar el atributo especial de clase name de la siguiente forma para recuperar el nombre de la clase de un objeto. Esto lo utilizaremos cuando estemos iterando todos los objetos, mejor dicho, todas las instancias de objetos de la lista. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Ya os lo doy bastante preparado. Como podéis ver, tenemos la clase vehículo y la clase coche y tendríamos que acabar de implementar la camioneta, la bicicleta, la motocicleta y las dos funciones catalogar. La primera variante y luego la volveríamos a crear con la segunda variante, mostrando las ruedas. Podríamos hacerlo la misma, pero lo voy a hacer por separado para que lo tengáis las dos a la vista. Así que vamos a por ello, vamos a comenzar con la camioneta. Realmente creo que podemos hacer mucho copiar y pegar, así que vamos a hacerlo. Una camioneta hereda de coche y lo único que tiene de más es una variable, un parámetro llamado carga, que serán los kilos que puede llevar la camioneta. Por tanto, vamos a copiar exactamente todo lo que tenemos de vehículo, así, y vamos a agregar un nuevo parámetro llamado carga. Voy a borrar esto de aquí. Haríamos el super, y nuestro super estaría llamando al del coche. Por tanto, su constructor necesitará los parámetros que necesita el coche: color, ruedas, velocidad y cilindrada. Por tanto, estos 4. Muy bien. Y aquí lo único que tendríamos que hacer de más es crear un nuevo atributo llamado carga y establecerlo, carga. Respecto a la función string que vamos a sobreescribir, como ya tendríamos lo mismo que coche, podríamos asignar al final, agregando fácilmente un nuevo parámetro que diga, por ejemplo, kilos de carga. Y le pasaríamos la carga de esta forma. Como veis, bastante sencillo. Vamos a por la bicicleta porque todavía es más fácil. Vamos a copiar lo que tenemos aquí. Y la bicicleta, pues siguiendo lo que teníamos aquí, tiene lo mismo que vehículo y un tipo. Así que vehículo, lo único que tenía era color y ruedas. Por tanto, en el init solo le vamos a pasar color, ruedas y el tipo. Y en el super init, color y ruedas. Bueno, y vamos a tener que hacer, por cierto que me lo he descuidado, bicicleta hereda de vehículo y camioneta hereda de coche, que esto me lo había descuidado. Lo único que tendremos que hacer extra es indicar el tipo de esta forma. Y para la cadena string vamos a sobreescribirla mostrando aquí simplemente el tipo
De esta forma no nos vamos a complicar más la vida. En la motocicleta heredará de bicicleta. Vamos a ponerla ya desde ahora. Y será pues muy parecida. Pero le vamos a tener que pasar también la velocidad y una cilindrada. El super llamará a bicicleta y lo único que le tenemos que pasar a bicicleta pues color, ruedas y tipo. Por tanto, le pasamos estos tres y asignamos la velocidad y la cilindrada. De esta forma, ahí lo tengo. Y a la hora de mostrarlo lo mismo, solo tenemos que mostrar extra los kilómetros por hora y la cilindrada, que es lo mismo que el vehículo, por tanto, que el coche, por tanto lo voy a copiar, exacto, de esta forma, y ya lo debería de tener, porque esto se encarga de llamar a la bicicleta, mostrar lo de la bici y aparte lo específico de la motocicleta, los kilómetros por hora y la cilindrada que está aquí. Bueno, ya tenemos la jerarquía. Como veis, hemos hecho copiar y pegar y en un momento la tenemos lista. Ahora vienen las funciones de catalogar. La primera función de catalogar, o la primera variante, tiene que recibir una lista de vehículos y los recorrerá mostrando el nombre de su clase y sus atributos. Recordad que es una lista que tenemos que crear con al menos un objeto de cada subclase. Y se tiene que llamar vehículos. Así que vamos a crearla, por ejemplo, aquí. Y vamos a crear un objeto de cada clase. De esta forma. Un coche, por ejemplo, vamos a decir que es un coche azul. Con 4 ruedas, evidentemente. Este parámetro quizás estaría de más, porque es obvio, ¿no?, que un coche tiene 4 ruedas y una camioneta también. Pero bueno, lo vamos a dejar porque así también podemos trabajar un poco el concepto y practicarlo. Vamos a poner que su velocidad máxima es 150 km por hora y tiene una cilindrada de 1200 centímetros cúbicos. Vamos a crear una camioneta de color blanco con 4 ruedas, velocidad máxima de 100 km por hora, 1300 de cilindrada y 1500 kilos de carga, por poner algo. Vamos a crear otro vehículo llamado bicicleta de color verde con 2 ruedas y va a ser de tipo urbana o urbano, como queráis llamarlo. Y finalmente una motocicleta que va a ser de color negro, 2 ruedas, deportiva, 180 km por hora de máxima y 900 centímetros cúbicos, por ejemplo. Me lo estoy inventando, seguramente sería mucho más. Bueno, la cuestión es que esta función catalogar recibirá una lista con todos estos vehículos y tenemos que recorrerlos mostrando el nombre de su clase y sus atributos. Bueno, pues simplemente vamos a hacer un for vehículo in lista, haremos un print y le vamos a pasar pues el nombre y los atributos, que básicamente lo haremos de esta forma, con un type del vehículo. Iremos a buscar con el código que os indicaba arriba el nombre de la clase, el name, que es un atributo especial, por eso viene con estos barras bajas, como sabéis. Y también le pasaremos el propio vehículo, que al mostrarlo como una cadena nos mostrará pues este resumen que tenemos en el return, ¿no?, del string. Así que vamos a probar este catalogar pasándole los vehículos. A ver, me da un pequeño error. Bicicleta, bicicleta, vale, me he equivocado. He puesto bicicleta al heredar la motocicleta y era bicicleta. Bicicleta, vale. Vamos a probarlo otra vez. Y aquí tenemos cómo creamos una lista
pasamos la lista con los vehículos a catalogar y al catalogarla tenemos coche color azul, 4 ruedas, 150 km por hora, 1200, camioneta color blanco, 4 ruedas, bla bla bla, 1500 kilos de carga, bicicleta color verde, 2 ruedas, urbana, motocicleta color negro, 2 ruedas, deportiva, 180 km por hora, etc. Bueno, parece que lo tenemos bien. Ahora lo que nos acaban de pedir es que modifiquemos esta función catalogar para que reciba este argumento de ruedas y creemos pues un filtro para mostrar únicamente los vehículos con el número de ruedas que le pasamos como atributo. Así que vamos a desarrollar esta función catalogar para añadir este filtro. Vamos a copiar la que ya tenemos y voy a dejar la antigua comentada arriba. Lo voy a poner de esta forma. ¿De acuerdo? Y vamos a modificar esta copia para hacer lo que nos pide de filtrar las ruedas. Así que vamos a recibir este parámetro, ruedas. Por defecto vamos a indicarle none. Entonces, vamos a recorrer todos los vehículos y vamos a actuar de dos formas distintas. Primero, vamos a comprobar si las ruedas es igual a none. Si ruedas es igual a none, significa que no hemos pasado este filtro y podemos mostrar todos los vehículos de la lista. Por tanto, lo vamos a mostrar tal cual. En caso contrario, significa que hemos establecido un filtro y entonces vamos a tener que comprobar si el número de ruedas del vehículo es igual al número de ruedas que hemos pasado como argumento. Y en ese caso ya podríamos mostrar, bueno, lo vamos a mostrar así, el vehículo. Entonces, tal como lo tenemos, esto ya debería funcionar. Si lo ejecutamos, por ejemplo, ahora pasamos aquí en catalogar otro parámetro, que sea el número de ruedas, y pongo un 4, y lo ejecuto, como veis ya me encuentra solo los vehículos con 4 ruedas, el coche color azul y la camioneta. Si pongo 2, pues bicicleta y motocicleta. En realidad ya lo tenemos. Pero si quisiéramos mostrar una lista previamente que dijera, o un recuento que dijera, se han encontrado tantos vehículos con tantas ruedas, que en definitiva es lo que tenemos aquí arriba, que se pide, que debe mostrar un mensaje, se han encontrado tantos vehículos con tantas ruedas, pues tenemos dos formas de hacerlo. Si queremos mostrar este mensaje después de escribir esto, pues tendríamos que haber creado un contador y ponerlo, por ejemplo, aquí. E incrementarlo, este supuesto contador, cada vez que se encuentra uno de estas, de esta forma, ¿no? Por ejemplo, cada vez que encontramos uno de estos vehículos que concuerdan el número de ruedas. Pero si quisiéramos mostrar el texto antes de mostrar esto de aquí, entonces tendríamos que volver a recorrer haciendo una primera pasada contando los vehículos. Y eso lo tendríamos que hacer de esta forma. A mí me gusta más mostrarlo al principio y luego enseñar los vehículos. Así que os lo voy a enseñar a hacer de esta forma. Vamos a comprobar si la condición es que ruedas es diferente que none. Vamos a crear un contador, que es lo que os comentaba abajo, lo vamos a iniciar a 0. For vehículo, in vehículos. Vamos a hacer la comprobación que estamos haciendo abajo, esta de aquí, comprobando si concuerdan las ruedas, y en caso de que concuerden, vamos a incrementar el contador. De esta forma. Y finalmente, después de ejecutar el for, mostraremos por pantalla el mensaje que nos piden arriba. Únicamente si enviamos este argumento de ruedas, ¿no? Vamos a hacer el format. Aquí le pasaríamos contador y ruedas. Bueno, como os he dicho, si esto lo quisierais hacer, este mensaje lo quisierais mostrar por debajo, lo podríais hacer como os he dicho antes. Pero a mí me gusta mostrarlo primero y luego pues el contenido. De hecho, quedaría mucho mejor y más chulo si pusiéramos como una especie de separador así, justo debajo, de esta forma. Podríamos incluso borrar los dos puntitos
y pondríamos esto, ¿no? Se han encontrado 2 vehículos con 2 ruedas y aquí la lista. Si pusiéramos 4, pues primero el recuento y luego el catálogo. Y si pusiéramos 0, se han encontrado 0 vehículos con 0 ruedas. Bien, y con esto acabamos este ejercicio en el que hemos implementado una jerarquía bastante interesante de vehículos, coche, bicicleta, camionetas y motocicletas. A partir de un vehículo hemos aprendido a utilizar el método super para ahorrarnos muchísimos parámetros a la hora de sobreescribir los métodos heredados. Lo dejamos aquí y seguimos adelante con el curso.